Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de ácidos nucleicos, dando ya con este tema por terminada la serie que involucra las 4 macromoléculas fundamentales. ¿Bien? Entonces, para comenzar, ¿qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son básicamente macromoléculas, obviamente, pero que a diferencia de las anteriores, ellas van a estar formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, al igual que todas las demás, pero también van a incluir nitrógeno y fósforo. ¿Bien? También su estructura va a ser un poco más compleja que la estructura de las otras macromoléculas, y esto va a tener una función, una razón y una función bastante interesante y bastante particular. ¿Bien? Los ácidos nucleicos también son una macromolécula que a su vez está compuesta por macromoléculas más pequeñas y más simples. Está compuesta en realidad por 3 macromoléculas individuales. La primera es una azúcar pentosa o un monosacárido de 5 carbonos, que puede ser ribosa o desoxirribosa. Va a estar también unida una base nitrogenada, que es un compuesto con nitrógeno, y va a estar unido también un grupo fosfato, que es un anión de ácido fosfórico. ¿Bien? La función de estas macromoléculas o ácidos nucleicos es básicamente ser las unidades con las cuales se guarda la información genética de todo organismo. Si lo llevamos a las computadoras, por ejemplo, la información de una computadora se guarda en algo que se llama bit, ¿sí? Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, que la memoria del celular es de 16 GB, es porque tiene 16.000 unidades de información, 16.000 millones de unidades de información. ¿Bien? Ahora, equivalente a eso tenemos en nuestras células nuestro código genético, que es información también, y se va a almacenar en este caso dentro de unidades llamadas bases nitrogenadas, ¿bien? O ácidos nucleicos independientes. Ahora, su función es justamente codificar el genoma y además permitir que ese genoma sea traducido a una proteína o a una orden que necesite el cuerpo para funcionar. ¿Bien? Por ejemplo, haciendo un ejemplo, una analogía, el código genético sería un libro de instrucciones, el manual de instrucciones de nuestro cuerpo. Y cada letra sería una de estas cosas, ¿bien? Un ácido nucleico, de las cuales solamente tenemos 5 letras además. Empezando cada uno de los componentes de los ácidos nucleicos, tenemos para empezar una pentosa, que como ustedes ya saben de la clase de carbohidratos, una pentosa es un azúcar o un carbohidrato de 5 carbonos. ¿Bien? Solamente vamos a tener 2 pentosas disponibles para formar un ácido nucleico. Uno es la ribosa y la otra es la desoxirribosa. Si ven a detalle, ambas estructuras son exactamente idénticas. Son 2 moléculas de carbohidrato de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, y ambos tienen la misma estructura de pentágono, ¿sí? Pero la diferencia va a estar acá, en este grupito que tenemos acá. Si se dan cuenta, acá hay un OH y acá solamente hay un hidrógeno. Esa diferencia es la que le da el nombre. Desoxi quiere decir sin oxígeno. O sea, este oxígeno se fue y se formó este nuevo compuesto que vamos a llamar desoxirribosa. ¿Bien? La ribosa va a estar presente en el ácido ribonucleico o ARN, y la desoxirribosa va a estar presente en el ácido desoxirribonucleico o ADN. Ahora, el fosfato va a ser en este caso un anión. Como ustedes ya saben, un anión es simplemente un ion con carga negativa. En este caso, el grupo fosfato va a tener una carga de -4. Acá no tiene carga porque acá la foto es de la molécula estable. Pero cuando se una al esqueleto completo del ácido nucleico, va a tener una carga de -4. Va a ser PO-4. ¿Bien? Perdón, de -3. PO4-3. Va a tener este hidrógeno se va, este hidrógeno se va, este hidrógeno se va, y quedan cargas negativas en cada uno de ellos. O sea que se comporta como un ácido. ¿Bien? Este grupo fosfato, como va a estar cargado negativamente y va a estar liberando hidrógeno, se va a comportar como un ácido, y por eso es que los ácidos nucleicos se llaman ácidos. ¿Bien? Y por último, el tercer componente y uno de los más importantes es la base nitrogenada. La base nitrogenada es una macromolécula que tiene nitrógeno y que tiene las propiedades químicas de una base. Es decir,
es una macromolécula que se comporta como una base y tiene nitrógeno. Eso es todo el nombre, base nitrogenada, una base con nitrógeno. Y los dos tipos de base nitrogenada que vamos a tener disponibles para formar ácidos nucleicos van a ser los que derivan de la purina. Esto es la purina, y los ácidos nucleicos que tengan una macromolécula que derive, una base nitrogenada que derive de esa macromolécula de la purina, y los que deriven de la pirimidina, que es esta que tenemos acá en azul. Respectivamente, si la base nitrogenada deriva de una purina, se va a llamar base purínica, urínica. Y si deriva de una pirimidina, va a ser llamada pirimidínica. Como mnemotecnia, así me lo aprendí yo, la que tiene dos ciclos es la que tiene el nombre más corto, o la que tiene una sola I. Y la que tiene varias I tiene un solo ciclo. La más larga es la más pequeña, el nombre más largo es la molécula más pequeña, el nombre más pequeño es la molécula más grande. Ahora, como tal, tenemos 5 bases nitrogenadas disponibles para formar ácidos nucleicos. No estoy diciendo que estas sean las únicas bases nitrogenadas que hay en el universo. Quiere decir que los ácidos nucleicos solamente van a usar esas 5 y no al mismo tiempo. En las purinas tenemos la adenina y la guanina. ¿Cómo pueden aprendérselas? La palabra purina tiene una sola I, la adenina tiene una sola I y la guanina tiene una sola I. O sea que si tiene una sola I, es una purina. Y las pirimidinas son estas que tenemos acá. Pirimidina tiene más de una I, timina tiene más de una I y citosina tiene más de una I. La única excepción es el uracilo, que se lo tienen que aprender de memoria. Eso es todo. ¿Bien? Estas son las 5 bases nitrogenadas. Unas van a estar presentes en el ADN y otras van a estar presentes en el ARN. Y eso es lo que le va a dar las características especiales a cada ácido nucleico. Además, estas 3 macromoléculas que hemos visto, el grupo fosfato, la base nitrogenada y la pentosa, se va a unir de cierta manera. Va a estar la base en la parte de arriba y la pentosa en la parte de arriba, acá, y se va a unir a la pentosa de abajo por su grupo fosfato. El grupo fosfato va a estar como puente entre las dos, agarrando cada extremo de la pentosa y las va a mantener unidas. ¿Bien? Esto va a formar un enlace que se llama enlace fosfodiéster. Enlace fosfodiéster. ¿Bien? Fosfo porque tiene fosfato y diéster porque cada uno de estos, la mezcla de O con P o un oxígeno con 2 enlaces se llama enlace éster. ¿Bien? Y hay 2. Pues. Ahora, como tal, algo muy importante es la nomenclatura. Si tenemos las 3 bases juntas se llama nucleótido. Bien, azúcar más ácido más fosfato más base nitrogenada es un nucleótido. Base nitrogenada más azúcar es un nucleócido, con S, no con T. Bien, o sea, que si está incompleto sin el fosfato es un nucleócido, y si están las 3 es un nucleótido. Bien, muy importante tener eso en cuenta. Entonces, ya entrando de frente con los ácidos, el primero de ellos es el ácido desoxirribonucleico o ADN. Este es uno de los 2 ácidos nucleicos que están presentes y normalmente la gente piensa que es el más importante. El ácido desoxirribonucleico tiene la función de almacenar el código genético del individuo, es decir, el ácido desoxirribonucleico es el librito que yo les dije que tenía las instrucciones de cómo funciona el cuerpo, el organismo en general. En el ácido desoxirribonucleico o en el ADN de una célula están absolutamente todas las codificadas, obviamente, todas las proteínas que puede hacer esa célula, todos los lípidos que puede sintetizar, todas las funciones que puede hacer y además cómo las va a hacer. Es el manual de cómo funciona la célula. ¿Bien? El ácido desoxirribonucleico puede tener 4 de las 5 bases. Puede tener adenina, la A, timina, la T, citosina, la C y guanina, la G. Solo puede tener esas 4. No puede tener uracilo. Es decir,
Solamente puede tener adenina, timina, citosina y guanina. Y además ellas van a poder unirse sola de cierta forma. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Lo que pasa es que el ADN tiene una estructura de doble hélice, que la vamos a ver en la diapositiva siguiente. Ella va a estar unida como dos serpientes una alrededor de la otra. Y las bases son las que van a permitir esa unión. Además, el ADN completo se va a almacenar dentro del núcleo de la célula. Recuerden que la célula tiene núcleo y tiene nucleolo. En el núcleo está guardada el ADN. Va a estar enrollado dentro de algo que se llama cromatina, y lo que va a permitir que se enrolle van a ser unas proteínas que se llaman histonas. ¿Y qué son esas proteínas? Son exactamente iguales que un rollo de los que se ponían las señoras en la cabeza para hacerse rizos. ¿Recuerdan esos rollos? No sé si han visto el Chavo, los rollos de Doña Florinda. Exactamente así son las histonas. Son unas proteínas exactamente así. Y alrededor de la histona está enrollado el ADN como el cabello de Doña Florinda. ¿Sí? Y de esa manera se puede tener una hebra de ADN larguísima, de 1 metro de largo por célula, enrollada en el tamaño de un núcleo celular. Imaginen ustedes cuán enrollado está eso. ¿Bien? Entonces ya acá tenemos la estructura del ADN. Como les digo, es una doble hélice. Esto es una cadena de ADN y esto es otra cadena de ADN. Una copia. Las dos son copias, pero van a tener una particularidad. La información que tiene, o las bases que tiene una cadena, no van a ser las mismas bases que tiene la otra. Ellos van a tener una correspondencia. Si de este lado, vamos a verlo acá, si de este lado tenemos citosina, del otro lado solo podemos tener guanina y viceversa. Si de este lado tenemos guanina, del otro lado solamente podemos tener citosina. Digamos que aquí hay una guanina. Acá no puede haber ni una adenina ni una timina. Solo puede haber una citosina. Y eso es lo que les tengo acá anotado. Adenina va con timina y citosina va con guanina. Y de igual forma, si hay adenina, del otro lado solamente puede ir una timina y viceversa. Si hay una timina, solo puede ir una adenina. Eso nos trae una consecuencia muy importante del ácido desoxirribonucleico o del ADN. Estas dos hebras son copias de la misma información. Una tiene la misma información que la otra, pero la tiene de una forma distinta, con unas bases distintas. Muy bien, eso nos dice que una de estas hebras es la que se usa para fabricar nuestras proteínas, para hacer todas las funciones. Y la otra hebra está de respaldo, por si algo le pasa a la primera. Si esta se malogra, se usa la otra para reconstruirla, y viceversa. Están dobles porque, siendo esto información tan importante, sin ese libro, sin ese manual, no funciona la célula y no existe la vida. Como esta información es tan importante, está por duplicado. Si algo le pasa a una, tenemos la otra para reconstruir la información. ¿Sí? Y además está así en absolutamente todas las células del cuerpo. Esta complementariedad de bases es la que nos va a permitir que, si se malogra esta hebra, yo pueda construir la hebra a partir de la otra. ¿Sí? Digamos que se malogra la de la izquierda, pero la de la derecha quedó buena. Yo puedo, a partir de esta información, construir esta. ¿Por qué? Porque yo sé que si esto se dañó, se perdió. Si acá hay una A, acá va una T. Si acá hay una G, acá va una C. Si acá va una T, acá va una A. Y si acá hay una C, acá va una guanina. Como son complementarios, como no puede ir cualquier cosa pegada allí, ya yo sé quién va. En caso de que una se malogre, yo puedo reconstruir la información y no la pierdo. Y si soy una célula, no me muero, ¿bien? O no me vuelvo una célula cancerígena en el peor de los casos. Ahora, esta estructura va a estar estabilizada porque yo les decía que eran las bases nitrogenadas las que iban a mantener unidas a las dos cadenas. Es así, si se dan cuenta, acá tenemos el azúcar de color azul, la pentosa, unida una arriba de la otra por el fosfato. Pero eso me forma una hebra. La otra hebra se va a formar por estos enlaces de hidrógeno. Son puentes de hidrógeno que me van a unir a las dos bases nitrogenadas. ¿Ven? Y van a mantener las dos cadenas unidas y estables una alrededor de la otra. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa? Imaginemos que ese libro, que es nuestro genoma y está escrito con ADN, tiene información en exceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una proteína, digamos, quiero construir las proteínas necesarias para que me crezca la uña.
Pero ese libro me dice no solamente cómo hacer una uña, me dice cómo hacer un individuo nuevo, cómo tener un bebé, cómo reproducirme, cómo fabricar neuronas, cómo hacer todo. El cuerpo obviamente no se va a poner a leer el libro completo cada vez. El cuerpo va a tener un mensajero, un secretario que va a leer dentro de ese libro, que es el ADN, la porción que me interesa y me va a dar esas instrucciones, me va a decir, ya, tú quieres hacer la uña, yo voy al ADN, leo cómo se hace la uña y te doy ese pedacito a ti, que es lo que te interesa. ¿Sí? Y ahí es donde entra este ácido, que es el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico tiene la importantísima función de transmitir la información que hay en el ADN a que pueda ser empleada por la célula para construir algo o para hacer algo útil. Es decir, dentro del ADN está la instrucción para hacer la uña. Solamente para hacer la uña, no le interesa nada más, solamente cómo se hace la uña. Y eso es lo que le va a mandar el ARN. ¿Bien? Es por tanto que este ácido es el encargado de portar la traducción del código genético. Así lo vamos a llamar, y cuando veamos estos procesos de expresión genética vamos a ver por qué se llama traducción. Lo cierto es que el ARN va a ser una copia del ADN, pero ya sabemos que no va a tener adenina, sino que va a tener uracilo. ¿Bien? Perdón, no va a tener timina, sino que va a tener uracilo. Esa va a ser la única diferencia. Ahora, el ARN va a ser de muchísimos tipos. Muchísimos. Cuando digo muchísimos es que son más de 100. Pero los más importantes son 3. Ácido ribonucleico mensajero, ácido ribonucleico de transferencia y ácido ribonucleico ribosomal. ¿Bien? Hay otros que también son importantes, como el ácido ribonucleico de interferencia, que va a controlar qué gen se va a leer y qué gen no se va a leer. ¿Bien? Hay otros, por ejemplo, como el ARN small nuclear o pequeño nuclear, que tiene funciones dentro del núcleo, y así muchos otros, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar en estos 3 y vamos a entrar a este proceso. Si recordamos, esta es la estructura de un ADN, es una doble hélice. El ARN no es así. Para empezar, no es una doble hélice porque la información que él tiene no es tan importante. Si se pierde la cartita con las instrucciones, si se pierde la lista de mercado que te hace tu mamá, tú le dices, mamá, dame otra lista y te da otra. ¿Bien? Pero si se muere tu mamá, nadie te va a dar la lista, ¿cierto? El ADN es la mamá, con todo el conocimiento. Y el ARN es la lista que ella te da. Entonces, como no es tan importante, no hay un mecanismo tan complejo de proteger la información. Por tanto, el ARN va a ser de una sola hebra. Va a ser este que vemos acá. Una sola hebra continua, no va a ser doble. ¿Bien? Sin embargo, cada tipo de ARN va a ser distinto del anterior. Este que tenemos acá es como normalmente se presenta el ARN dentro de una célula. ¿Por qué? Porque recordemos que adenina se une a timina. En este caso no hay timina, se une con uracilo. Y guanina se une con citosina. Entonces, si yo tengo una hebra larga que tiene todas esas bases, es posible y va a pasar que ella se empiece a doblar como un hilo. Y cuando se dobla se van a pegar las que sean complementarias. Y se va a formar esto que tenemos acá. Esto es una hebra continua que interactúa con sí mismo. Interactúa, se empieza a pegar una con otra, como si fuese un auricular, y se empieza a enrollar y a doblar y a hacerse nudos. Eso pasa. Pasa en la vida real. Pasa acá en el ADN y en el ARN, ¿no? Entonces, así como está se forman estructuras muy complejas. El ARN ribosomal, que yo les mostraba acá, ribosomal con una R abajo, se encuentra de esta forma y además va a estar unida a polipéptidos, o sea, a pequeñas proteínas muy pequeñitas. Y va a formar estas cosas azules que vemos acá. El ribosoma es un organelo que tiene la función de sintetizar proteínas y está formado por ribosomas. El otro tipo de ARN, el ARN mensajero, es la lista de mercado de tu mamá o la instrucción de cómo se fabrica la uña. Es una cadena que tenemos acá que va a ser leída por el ARN ribosomal, por el ribosoma. O sea que el ARN se lee a sí mismo, porque el ribosomal va a leer el mensajero, lo va a interpretar. ¿Ya? Y el tercer tipo de ARN, el ARN de transferencia, el ARNT, va a tener la función de estar flotando en la célula, en el citoplasma, y va a captar los aminoácidos. Recuerden, los aminoácidos son los bloques de
construcción de la proteína. Entonces lo que va a hacer el ARN de transferencia es que él va a ir buscando. Mi ARN mensajero me dice que necesito una fenilalanina. Luego viene el ribosoma y me dice, mira, aquí dice que necesitamos una fenilalanina. Va y le dice al ARN de transferencia, búscame una fenilalanina que la necesito ya. El ARN de transferencia va a ir flotando por allí, va a encontrar la fenilalanina y se la va a llevar al ribosoma. Y el ribosoma la va a pegar donde va. ¿Bien? Luego el ribosoma le va a decir, ahora necesitamos una glicina. Porque el ARN mensajero, que son las instrucciones, dice, ahora tienes que pegar una glicina. Bueno, ahora el ribosomal le va a decir al de transferencia, tráeme una glicina, que eso es lo que me hace falta ahora. Él va a ir, va a buscar la glicina, se la va a dar al ribosoma, el ribosoma la va a pegar con la fenilalanina que había pegado primero. Y así va a ir una detrás de otra. Muy bien. Entonces tenemos que el ARN es una molécula tan funcional que es la instrucción, es quien lee la instrucción, es quien busca los ingredientes y es quien realiza la síntesis proteica, o sea, hace todo al mismo tiempo. Y eso es lo que vemos en esa animación mucho más fácil de entender. Acá tenemos el moradito que es el ARN de ribosomal, acá tiene la R pequeñita al principio. Él está leyendo al ARN mensajero que tiene las instrucciones y luego viene el ARN de transferencia, que es ese triangulito que llega por acá, y le trae el aminoácido que él necesita. Y con sus manitas el ARN ribosomal va formando, va pegando polipéptido, va pegando aminoácido tras aminoácido tras aminoácido, formando la estructura primaria de la proteína. Muy bien. Ahora, es un tema complicado, lo vamos a ver con mucho más detalle. El tema de la clase no es no es la síntesis proteica, es el ácido ribonucleico. Ya sabemos entonces para qué sirve. Y para la siguiente clase ya vamos a ver esto a detalle. Y esto nos trae a esto, el dogma central de la biología molecular. No lo vamos a estudiar el día de hoy, se los voy a mencionar rápidamente. El dogma se centra en una secuencia de pasos. Tenemos DNA o ADN. El ADN lo vamos a transformar en ARN, o sea, del libro vamos a sacar lo que necesito y luego lo voy a transformar estas instrucciones en una proteína. Eso es el dogma central de la biología molecular clásico. ADN pasa a ARN y del ARN se crea la proteína. Esa es la secuencia. Ahora hay variaciones. Por ejemplo, hay virus que van de atrás hacia adelante. Primero están en el ARN, luego van hacia ADN, luego regresan a ARN y luego pasan a proteína. Esto es una excepción que tienen los retrovirus. Los priones, por ejemplo, de proteína pasan otra vez a proteína, se replican a sí mismos. También, por ejemplo, hay virus que tienen ARN de varios tipos, positivo o negativo. Esas son excepciones que se van a ver en su momento cuando veamos esta clase. Pero el tema es que esos ácidos, los dos que les mencionaba, siguen una secuencia dentro de la célula, dentro de la fisiología de la célula. Primero es ADN, luego se transcribe a ARN y luego se traduce a proteína. Esos tres pasos, seguidos y en orden, son el dogma central de la biología molecular. ¿Bien? Y son básicamente el centro de cómo funciona la célula y cómo existe la vida. Entonces ya con eso terminamos, chicos, la clase. La tarea va a estar publicada, las tareas van a estar publicadas en la plataforma y cualquier duda del tema me pueden escribir en el horario que corresponde, ¿no? Hasta luego, chicos.